Hola, hola, ¿cómo están mis hermanos y hermanas? Es una alegría estar con ustedes en esta oportunidad. Estoy probando por primera vez la videocámara de Facebook, a ver qué tal sale. Vamos a esperar que sea de su completo agrado. En esta oportunidad quería comentarles, ustedes saben, durante estos días muchas iglesias y muchos espacios han estado tratando el tema de la reforma protestante. Pues bueno, gracias a Dios el Señor también me ha permitido tener a mí esa alegría, y el día sábado tuve la oportunidad de compartir con la iglesia Manuel acá en Comas, una iglesia muy bonita, llena de hermanos y hermanas que están con muchos deseos de aprender. Ellos no conocían al 100% la temática de la Reforma Protestante y ahora, bueno, espero que con lo que yo he podido compartirles hayan aprendido muchas cosas que creo les podrán ayudar a entender el proceso histórico de la Reforma. Y el día domingo, interesantemente, hicimos una relación un poco extraña entre la Reforma Protestante y la vida familiar. Ustedes se preguntarán, wow, ¿eso es posible? Pues resulta que sí. Pero hoy día voy a compartir con ustedes lo que es la temática que facilité el día sábado con los hermanos de esta iglesia muy hermosa, y el tema se llama Conociendo a los mártires de la Reforma y el proceso histórico que dio el inicio de esta revolución que crea para nosotros como evangélicos un tiempo hermoso, importante de nuestra propia historia. Entonces vamos a comenzar y espero que esta temática les pueda ayudar. Si nosotros queremos introducirnos en el tema de la Reforma Protestante, tenemos que conocer cómo era el medio social, político, religioso, que es lo más importante, y la administración que tenía Europa en el siglo XVI. Si ustedes ven este pequeño dibujo, van a darse cuenta que Europa se dividía en reinados, ¿no? Básicamente era muy distinto a lo que hoy en día conocemos dentro de las fronteras que utiliza la Europa actualmente. Era muy diferente, y vean ustedes cómo está dividido, bueno, Portugal, que sigue siendo el mismo. España estaba dividido en dos, el reinado de Castilla y el reinado de Aragón. Después una parte de Aragón se va para España y otra parte se va para Francia. El reinado de Francia sí existía, y en fin, si ustedes ven el mapita van a darse cuenta que Italia también era diferente. Génova era un reinado, Nápoles era un reinado, y la parte verdecita que ven en el mapa es el estado pontificio, lo que nosotros conocemos como el Vaticano, donde se encuentra el Papa en los tiempos presentes. Y bueno, diferentes países están divididos de manera distinta a lo que nosotros conocíamos. Pero esas relaciones que se daban en los reinados estaba básicamente bajo la cobertura del lado religioso de la Iglesia Católica Romana. Y todos los reinados tenían que presentarle al Papa un pequeño estipendio o una pequeña cantidad, bueno, en realidad no pequeña, bastante grande, de dinero para mantener la relación Iglesia y Estado. Y era interesante porque también entre los reinados había, por ejemplo, alianzas a través del matrimonio. ¿Cómo se hacía? Los matrimonios se establecían en base a los príncipes. Digamos, yo era el rey de un determinado lugar y decía, oye, rey de otro lugar, ¿no quisieras que mi hijo se case con tu hija? Y así hacíamos una alianza. En ese sentido, si algún día viene un invasor y nos quiere hacer algo, por la alianza que tenemos a través de nuestros hijos, nos protegemos mutuamente. Entonces tú me defiendes o yo te defiendo. Y eso era muy normal en ese entonces. Por ejemplo, para el siglo XVI, lo que es ahora España y Alemania tenían una alianza en cuanto a la familia, y el emperador, el emperador, llamémosle así, del Imperio Germano, tenía parentescos con España. Entonces había una relación filial muy interesante. Pero ahora queremos retroceder un poquito al siglo XVI, vayámonos al siglo XV. Todos ustedes conocen qué pasó en el siglo XV, en nuestra propia historia. ¿Qué sucede en 1492? ¿Sí? ¿Es así?
Los que conocen algo de historia saben que llega Cristóbal Colón a América. No vamos a hablar del tema si fue descubrimiento o invasión, que suele utilizarse también en el día de hoy. Dejémoslo eso por un lado. El hecho es que llega en 1492 a nuestras costas y se da un proceso y va iniciando un proceso de colonización de nuestros países, o de lo que conocemos ahora como nuestros propios países. Las diferentes culturas fueron colonizadas, invadidas, saqueadas, y nosotros conocemos muy bien la historia. ¿Cómo se relaciona esto con la Reforma? Pues básicamente porque ya existía en Europa el interés de comenzar a expandir sus fronteras económicas. La meta de Cristóbal Colón, todos sabemos, era llegar a las Indias, pero no llegó a las Indias, llegó a nuestro continente. Y básicamente los reyes de España le apoyaron porque necesitaban y querían y requerían las especies y todas las riquezas que podían comprar a muy bajos costos de la India o de los lugares a los cuales visitaban o comercializaban, y lógicamente llevarlos a Europa y hacer todo un proceso económico también con todas esas especies. Entonces ya existía esa visión de expansión económica en la parte del sur de Europa. Sin embargo, no era una expansión económica como la vamos a entender posteriormente en la visión de la Reforma Protestante o de los reformadores o de los países que se hacen parte de esta reforma, sino era una visión muy típicamente en la lógica de los reyes. Es decir, yo soy el rey, yo conquisto, yo me posesiono, yo obtengo y yo me beneficio. Entonces esa era la visión de Europa en el siglo XV. ¿Qué sucede en el siglo XVI? Las condiciones de vida eran bastante complicadas. El mapita que hemos visto nos divide los reinados y básicamente eran muy similares los reinados en cuanto a la realidad económica, social, política, cultural y religiosa, así que casi toda Europa era muy similar. Si ven este dibujo, es un dibujito de Europa del siglo XVI, se van a dar cuenta que muchas ciudades buscaban estar cerca a las zonas marítimas para poder comercializar de esa manera mucho más efectivamente, y las ciudades que se iban formando cerca de las costas eran ciudades con bastante crecimiento, ¿sí? Como creo que todos conocen cómo sucede en nuestras ciudades mismas, que siempre las urbes llaman el crecimiento de la población, pero la vivencia que se daba al interior de esas ciudades era bastante deprimente. Había mucha pobreza, había mucha insalubridad, había mucha alcoholismo, muchos elementos que iban dañando la vida de la ciudadanía de Europa en ese momento. Y la vida no era tan fácil ahí. Por ejemplo, al otro costado tenemos el dibujito de una mamá que está cocinando 2 huevitos para poder comer en ese día. Esa era la triste realidad de muchas familias en Europa del siglo XVI, inclusive desde antes y después todavía. También uno de los grandes problemas que existía en Europa era el tema del alcoholismo. Y ustedes saben, ¿verdad?, lo que ocasiona el alcoholismo dentro de un propio hogar. Destruye las relaciones padres-hijos, las relaciones entre esposo y esposa, normalmente va creando una serie de dificultades, de violencia, que daña la realidad de la propia familia. Y en Europa, interesantemente, podríamos decir que estadísticamente había aproximadamente una cantina en cada cuadra. ¿Se imaginan el problema que ocasiona la existencia de cantinas en toda la ciudad? Era realmente desastroso, para no decir otra palabra, desastroso, porque imagínense ustedes el tipo de violencia que se estaba estableciendo, imagínense ustedes las relaciones que se estaban formando, y bueno, la realidad no era muy grata. En esta otra imagen, por ejemplo, vemos una pintura hecha también sobre el siglo XVI, cómo era la vida de una cantina, y bueno, vemos ahí a la gente que está divirtiéndose, está tomando, hombres y mujeres entrando en un proceso tal vez de libertinaje. Es decir, ustedes pueden imaginarse esa Europa de manera muy complicada, con una realidad social bastante deprimente, bastante dolorosa para
para tal vez algunas personas que conocen cómo se vive en ese ambiente. Y bueno, tanto la gente de ciudad como la gente de campo, obligatoriamente, como se vivía bajo el sistema de reinados, tenían que dar un impuesto, pagar un impuesto al rey. Y bueno, ustedes posiblemente habrán visto por televisión las famosas historias de Robin Hood, y era muy típico que la gente tenía que pagarle impuestos y pagarle no poco, sino bastante al rey, porque vivían en la lógica del reinado. El rey era el dueño de toda la tierra y por lo tanto quienes vivían ahí tenían que pagar un impuesto por existir en ese lugar. Y el dueño en realidad era dueño de todo, inclusive a veces de muchas vidas también. Y bueno, la gente de la ciudad, que era comerciante, que se dedicaba a labores más propias a la vida social de una ciudad, tenían que pagar sus impuestos, era monetariamente. Pero la gente del campo, como vemos en esta otra imagen, que también era muy pobre y tal vez más pobre todavía que la gente de la ciudad, tenía que dar 3/4 partes de lo que rendía una cosecha para pagar sus impuestos. Imagínate tú trabajar durante meses para que una vez que tú coseches lo que vas a recibir, tengas que pagar 3/4 de 4 de lo que habías producido con tanto esfuerzo y sacrificio. Y vaya, todo eso se iba para alimentar al rey y a la nobleza y a toda la estructura organizativa que estaba existiendo en los diferentes reinados de toda Europa. Y la Iglesia Católica también recibía de parte de los reinados, como habíamos dicho hace un momento, un porcentaje también de todo eso. Entonces había una especie de escalafón de beneficiarios, ¿verdad? Los mayores beneficiarios eran los que estaban en la parte de arriba. Paralelamente, la gente más rica, es decir, los reyes, los duques, los príncipes y todos ellos la pasaban de la mil maravilla. Qué rico la pasaba. Y tenían una casa como esta, por ejemplo. Esta es una pintura también de ese siglo, ¿no? Presentando un poco la realidad social de las familias de la realeza en ese entonces. Y vean, es una realidad totalmente distinta y totalmente contraria a la realidad del pueblo y de la gente del campo. Y hacían con el dinero que tenían grandes edificaciones, grandes castillos, hermosos castillos por dentro, lleno de pinturas y de arte y diferentes cosas que sin duda algunas son hermosas, pero muy costosas. Y otra parte del dinero se la gastaban los príncipes, los reyes y toda la nobleza en esto, en fiestas. Era muy normal hacer fiestas en ese entonces y se invitaba a toda la gente de la alta sociedad para participar de estas fiestas. Lógicamente el rey tenía que pagar todo eso. Entonces los impuestos que el pueblo de los reinados establecía y daba al rey era para tener estos lujos y vivir en estas condiciones. Entonces, bueno, todo esto que tiene que ver con la Reforma Protestante. Es importante entender la Reforma Protestante entendida desde el contexto de la realidad también de su tiempo, y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo vivía la gente religiosa? Pues también igual como los reyes, no la pasaba nada mal. Tenía, por ejemplo, el Papa para el tiempo de Lutero, era el Papa Julio II, y la pasaba muy bien también, ¿no? Es decir, las realidades de la Iglesia Católica eran muy similares a la de los reyes. Sin embargo, claro, no hacían sus fiestas, no hacían esas actividades, pero su realidad de vivencia era bastante confortante, era una forma de vida bastante placentera. Y la meta de la Iglesia Católica era construir grandes templos, pequeños templos en diferentes partes de Europa para asentar, para asegurar la religiosidad de la Iglesia Católica Romana dentro de toda Europa. Y lógicamente, como les decía, también tenían que pagar sus impuestos para la Iglesia Católica, es decir, los reyes también pagaban sus impuestos hacia la Iglesia Católica. Este es un mapita de la estructura de organización social, económica y política de Europa de ese entonces. Vean, en la parte de abajo están la mayoría pobre, los campesinos, los obreros.
le siguen los artesanos un poquito más arriba, los constructores, después los comerciantes, la pequeña burguesía, que son aquellos que posteriormente, cuando se da la reforma, en realidad son los que contribuyen bastante para el desarrollo de la visión protestante. Y por un lado está la Iglesia Católica en la parte ya superior y por otro lado está la nobleza, ¿no? Donde hay también los estratos y ustedes van a poderlo ver ahí con calma, cómo se organizaba la realidad y la estructura orgánica de la Iglesia Católica, también como de la nobleza, y cómo estaban por encima de toda la población, que era la gran mayoría. Y como les decía, todos ellos tenían que pagar impuestos, ¿no? La población pagaba impuestos al rey, pero también se pagaban impuestos al clero. Y eso era algo muy normal y entendido inclusive desde una perspectiva religiosa. Ahora, ¿quién era el más rico de toda Europa? Viendo este mapa, si todos los reinados le daban riquezas al papado, lógicamente el Vaticano era lo más rico de toda Europa, en alguna forma. Tanto así que para el siglo XVI, básicamente en el año 1506 aproximadamente, a este Papa, Juan II, se le ocurre la gran idea de construir una hermosa basílica que todos conocemos, la Basílica de San Pedro, que es uno de los edificios más grandes del mundo. Mírenle el tamañito que tiene, 23.000 metros cuadrados, increíble. Y esta basílica, si algún hermano o hermana que me está viendo sabe cuánto cuesta construir una casa, uno no gasta poca cosa, se gasta mucho dinero. Imagínense qué será construir una edificación en 23.000 metros cuadrados. ¡Wow! Eso sí debe haber costado un montón de dinero. Pero como la Iglesia Católica, si bien es cierto, recibía el dinero de los reinados, nos imaginamos que no necesariamente les alcanzaba para poder construir esta enorme basílica. Entonces ellos comenzaron a pensar, ok, ¿de dónde sacamos esto? ¿De dónde sacamos el dinero para construir esta hermosa construcción, enorme construcción, que va a servir para que se hagan las misas a nivel de toda Europa, para que toda la gente sepa que la Iglesia Católica Romana es la que predomina, la que impulsa, la que desarrolla la visión de fe de toda Europa? Bueno, básicamente la Iglesia Católica comenzó a preguntarse, ok, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Entonces, esta basílica, miren ustedes la historia, inicia en 1506 con el Papa Julio II, como lo hemos dicho, y se concluye en 1626 con el Papa Urbano VIII, es decir, 120 años duró la construcción de esta basílica. Hermosa, innegablemente. Vean ustedes cómo era la capilla que da al salón principal, ¿no? Normalmente, bueno, ahí cuando el Papa recibe visitas de la población, la gente hace fila, o si quieren ir a ver la Capilla Sixtina, o diferentes espacios que tiene de la basílica, tienen que organizarse de esa manera. Y bueno, en esta basílica se realizan también las misas que hacen los diferentes papas, y vean qué hermoso espacio donde se reúnen los obispos, arzobispos y toda la curia católica. Cuando se hace la instalación de un papa, se hace una gran misa en este espacio. Es enorme, es inmenso y puede albergar un montón de personas. Y acordémonos también que de las pinturas más hermosas que el artista italiano Michelangelo se pintaron en la Capilla Sixtina, están aquí. Vean, solamente eso es un pequeño panorama que refleja las diferentes etapas de la Biblia, desde la creación y etcétera, etcétera. Se va narrando de alguna forma en toda esta capilla. Es decir, es un recuento histórico de la Iglesia cristiana y, bueno, de la Iglesia Católica Romana también. Y es enorme, es decir, no podemos decir que esto costó poco, costó realmente mucho dinero. Y como el dinero que los reinados tenían que brindarle a la Iglesia Católica no alcanzaba para construir esto, bueno, la Iglesia Católica comenzó a pensar, bueno, ¿cómo hacemos?
¿Qué medio utilizamos para poder extraer el dinero necesario para poder hacer esto? Y por eso es que yo relacionaba el primer viaje que realizó Colón en 1492 y llega hasta América, porque Europa ya tenía en mira comenzar a expandir sus fronteras y comenzar a recaudar dinero también de los países y los lugares que conquistaba. Y vean este mapita, estos son los viajes de descubrimiento, comillas, que hicieron los diferentes españoles y europeos que llegaron a diferentes partes durante casi un siglo. Y bueno, América Latina es uno de los lugares más codiciados por los españoles y sabemos que saquearon de nosotros diferentes riquezas, ¿no? Entre ellos el oro, que contribuyó para que se construyera esa gran basílica y otras edificaciones también en Europa que realmente son motivo de asombro y de belleza cultural e histórica en el día de hoy. Eso es básicamente la relación que existe entre la llegada de Colón a América Latina y la visión europea de comenzar a construir una serie de elementos y de construcciones hermosas, grandes, que revelaban la capacidad y el poder de los imperios y de los reinados existentes en ese momento, y la Iglesia Católica no quedaba atrás. Entonces, les decía, ¿cuál fue la estrategia utilizada por la Iglesia para poder captar más dinero de la propia Europa? Pues básicamente fue lo que nosotros conocemos como las famosas indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Bueno, todo ser humano peca, y eso creo que somos conscientes como cristianos evangélicos, que ninguna persona no deja de pecar, es decir, somos pecadores hasta que venga el Señor y en su segunda venida seamos restituidos en una nueva forma de vida, en una nueva forma de existencia, al igual que Jesús, sin pecado. Pero mientras tanto, todos somos pecadores, y la gente religiosamente se le enfatizaba, en realidad también son pecadores, pero la diferencia entre la Iglesia Católica y nosotros es que ellos decían: tus pecados son perdonados, anda, confiésate, y por esa confesión, idearon los católicos, tú puedes pagar. ¿Sí? Es decir, paga, confiésate, y tu pecado va a ser eximido pagando con esta indulgencia. Y esta es un ejemplo de una indulgencia de tal vez muchos años después, no es de la época del siglo XVI, pero básicamente se te daba esto: un papelito donde decía indulgencia plenaria y la emisión de todos los pecados, la remisión de todos los pecados, concedido por la santidad del digno señor Papa, en este caso Inocencio XIII, y bueno, todo lo demás que está en latín, y uno puede darse más o menos la idea de lo que significa. El hecho está de que tú pecabas por X cosa y el papelito te costaba tanto. Imagínense la cantidad de dinero que se debe haber recaudado con cada indulgencia que se hacía o se pagaba a la hora de ir a confesarse. Fue enorme también la cantidad. Entonces la suma de cosas, la visión imperial de Europa por llegar a nuevos lugares, nuevos espacios, saquear esos lugares, a apoderarse de sus riquezas, llevarlas a Europa, que fue lo que básicamente hacían. Después, dentro de la misma Europa, comenzar a cobrarle a las personas por los pecados que tenía, comenzó a crear ya una pregunta y una gran interrogante, no solamente en Martín Lutero, sino ya mucho antes, en muchas personas. Como les digo, esto viene desde el siglo XV y se expande al siglo XVI, inclusive XVII, como parte de la visión imperialista de los reinados en toda Europa. Hubieron personas previamente a Lutero a los cuales se le llama prerreformadores, es decir, tuvieron ya muchas personas la visión de Dios de decir: esto no está bien, esto es un error, esto está mal, hay que decir algo. Lamentablemente, muchos de esos prerreformadores no tuvieron la ventaja que sí tuvo Martín Lutero. ¿Qué sucede con Martín Lutero? Acordémonos de un personaje también famoso de la historia, Johannes Gutenberg. ¿Cuál fue el aporte de Johannes Gutenberg a la historia de la humanidad? Bueno, básicamente de llevar a Europa la primera imprenta. Entonces ya, y eso fue más o menos 15 o 20 años antes de que Martín Lutero pegara la
la famosa 95 tesis. Entonces ya existía la imprenta. ¿Qué pasaba en Europa? Mucha gente no sabía leer y escribir, mucha gente no tenía acceso al conocimiento, solamente la nobleza, solamente la gente de las capas superiores tenía el acceso a eso. Pero la imprenta, que comienza a crear la posibilidad de que más documentos y más literatura pueda ser compartida y a menor precio, mucha gente comenzó a adquirir libros, mucha gente de la burguesía comenzó también a aprender a leer, y mucha gente de la burguesía y de las capas también inferiores de la sociedad también comenzaron a tener interés por la oportunidad que daba la imprenta de comenzar a aprender a leer y escribir. Ya cuando Martín Lutero pega las 95 tesis, ya la imprenta existía. El 31 de octubre de 1517, Lutero clava entonces en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, las 95 tesis, es decir, hace 500 años atrás. Por eso estamos celebrando nosotros el 31 de octubre de este año los 500 años de la Reforma Protestante. Lo que hicieron fue que esas 95 tesis se reprodujeron y se llevaron a diferentes conventos, y mucha gente de la nobleza y príncipes, y mucha gente comenzó a estudiar qué decía Martín Lutero en esas 95 tesis. Lo importante de Martín Lutero y lo rescatable de Martín Lutero, y por el cual también se celebra el 31 de octubre, es que Martín Lutero, a diferencia de los antecesores reformadores o los prerreformadores, Martín Lutero tuvo la capacidad de sistematizar, de analizar y escribir y redactar aquellas cosas que consideraba él como sacerdote estaban fuera de la palabra de Dios. Y cada una de sus tesis básicamente tiene esa idea de comenzar a ayudarle a la gente a entender que Dios no quiere, Dios no dice muchas cosas que se practican y se desarrollan dentro de la vivencia de parroquias, de templos, de la iglesia en general que existía en ese momento en toda Europa. No era conforme a lo que decía la palabra de Dios. Y una de sus principales críticas fue justamente el tema de las indulgencias. ¿Qué pasó con Lutero? Pues lógicamente vamos a saber que fue perseguido. Él logró refugiarse. Si ustedes leen la historia de cómo los príncipes alemanes lo esconden durante un tiempo y después ya logra salir a la luz pública nuevamente, y ese tiempo de haberse escondido le permitió traducir la Biblia al alemán, fue un tiempo muy bien aprovechado. Pero el trabajo importante entonces de Martín Lutero fue justamente ese, de poder aportar una crítica hacia lo que era la existencia y el dominio de la Iglesia Católica, utilizando la fe para poder beneficiar la construcción de una hermosa capilla. ¿Qué pasó después de Martín Lutero en 1517? Comenzaron a surgir otros exponentes importantes de la Reforma. 1522 está Zwinglio, que lamentablemente no tuvo la posibilidad de desarrollar propiamente una iglesia como sí lo hicieron otros reformadores, pero él contribuyó grandemente al tema de la guerra campesina. Thomas Müntzer, otro exponente de la Reforma, un poco de años después, es el que le da vida a los anabaptistas, y después de eso nacen los bautistas. Juan Calvino es otro de los exponentes importantes que en Suiza desarrolla no solamente la vida religiosa de una manera distinta, sino que la aplica también a la vida social y política de Suiza, es decir, un nuevo modelo de existencia y de relaciones sociales y económicas y políticas dentro de un país, en este caso Suiza. Nace también de Calvino diferentes ramas de protestantismo, los puritanos, los hugonotes, John Knox, que es el exponente de muchas iglesias en América Latina también, ¿no?, que da nacimiento a los presbiterianos en Escocia, y bueno, iglesias congregacionales también nacen de una rama del calvinismo. Enrique VIII, con la iglesia anglicana, hay que decir la verdad, él se separa de la iglesia católica no como parte de la crítica a
que sí hacían los reformadores, sino porque él quería volverse a casar, se estaba separando de su esposa y la Iglesia Católica se lo impide, y bueno, él decide hacerse protestante, ¿no? Y ahí nace la Iglesia Anglicana, le da después vida, por ejemplo, a la Iglesia Metodista, y de ahí, bueno, vienen todas las ramas de pentecostales, y eso es otra historia, muy interesante, por cierto, que tal vez en algún otro momento podamos compartirla. Entonces, ¿qué va sucediendo en el mapa de Europa? Se va dividiendo, ¿no? Todos los países, y en este mapita vamos a ver la diferenciación, todos los países de la parte del sur son básicamente católicos. No vamos a contar el tema de las luchas, porque en realidad es muy interesante y muy rico la guerra campesina que hace esa división entre el norte y el sur, y los países del norte, básicamente los que están en moradito, en verde, en este mapa, en anaranjado, si se logra ver bien, son los que se convierten después en las zonas del protestantismo, ¿no? Y bueno, es otra historia también el tema de Rusia y bueno, la parte más hacia el oeste, con respecto a la primera división que tuvo la Iglesia Católica en el siglo IV, si no me falla la memoria, con la Iglesia Ortodoxa, pero es otro tema. El hecho está de que Europa se divide en dos. El norte era básicamente protestante y el sur era principalmente católico. Mi intención no es ser tan específico en toda la información, en realidad es muy rica, es muy grande, es extensa y se presta a conferencias, se presta a charlas, pero sin embargo de la Reforma hay tanto que aprender. Los historiadores tienen un lema que es muy importante y siempre lo repito cuando doy charlas o comparto aspectos de la historia. Los historiadores tienen este lema: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esa es una gran verdad. Uno de los elementos que nosotros debemos aprender es a recuperar nuestra propia historia. La historia que tal vez pensemos, pero ya pasó hace tantos años, 500 años, ¿qué vamos a aprender de esos abuelitos, de esas personas antiguas que vivían en la época medieval? Pues no, en realidad si uno se pone a investigar, va a encontrar muchas cosas valiosas, muchas cosas importantes, muchas cosas que realmente nos ayudan a alegrarnos de ser cristianos, hombres y mujeres, que valen la pena comenzar a investigar. Y bueno, ya vamos terminando porque no es mi intención hacer un curso grande ni largo. Yo en realidad lo que quería era solamente compartirles parte de lo que estuve predicando el día sábado y el domingo con respecto a la Reforma Protestante. En esta otra lámina vemos a algunos pre-reformadores, Pedro Baldo, por ejemplo, que ya desde el siglo XII tenía ya críticas a la Iglesia Católica, Juan Wycliffe, que desde el siglo ya XIV también estaba comenzando a hacer también esas críticas, Juan Hus ya desde el siglo XV estaba también haciendo esas críticas, y cada uno de ellos tiene realmente una importancia rica. Yo les invito, los motivo a investigar quién eran estos pre-reformadores. Solamente estoy mencionando a tres, pero nosotros como latinoamericanos, por ejemplo, tenemos también que agradecer, por ejemplo, a Reina Valera, dos personas, Reina y Valera, que son los que al final traducen la Biblia a nuestro idioma, el español. Pero también tenemos que comenzar a recuperar la existencia de mujeres que también fueron reformadoras. Básicamente eran monjas. Por ejemplo, Marie Dentier, ¿no? Argula von Grumbach, no sé cómo se pronuncia ese apellido en alemán, y Catalina de Bora, que fue al final la esposa de Martín Lutero. Ellas también aportaron cosas importantes, cosas necesarias para la Reforma, y también sería interesante que nosotros comenzáramos a investigar un poco de la historia de estas grandes mujeres también. No solamente pensar que fueron varones los que iniciaron el proceso de la Reforma, sino también mujeres. Y en el caso de Catalina y de Lutero, como pareja, también aportaron cosas interesantes. Ahora, ustedes me pueden decir, sí, pero también tuvieron fallas. Sí, en realidad hay que admitir, tanto Lutero como Calvino y otros exponentes de la Reforma tuvieron sus fallas también. A Lutero se le critica que en un determinado momento apoyó una visión económica liberal de parte de los reyes o los príncipes alemanes, y fue en alguna forma el promotor de esa visión capitalista que tenemos hoy en día.
A Calvino se le juzga también de alguna forma por haber matado a un español quemado vivo, ¿verdad? Y cómo un cristiano puede hacer eso. Y bueno, son cosas que la Reforma Protestante, no todo es felicidad, también hay que ver cosas difíciles y tristes. Muchos campesinos murieron alzándose en guerra contra la Iglesia Católica, que había mandado soldados para destruir todo el proceso de reforma que se estaban dando en esos países del norte, y mucha gente murió. Y bueno, no fue fácil el proceso, pero hay que reconocer el hecho de que Dios estaba presente en este tiempo histórico. Es decir, nuestra labor como cristianos es comenzar a evaluar, a analizar qué cosas ricas nacen de estos reformadores, cada uno de manera individual, y también del proceso en general y global que se da. En general, y vamos a concluir ya con esto, nosotros podemos rescatar, por ejemplo, lo que se llama las 5 solas de la Reforma Protestante: la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿no? Son elementos que, si ustedes se ponen a pensar, son casi idénticos en todas las denominaciones evangélicas. Es casi igualito trabajar las declaraciones de fe de cada una de nuestras iglesias, porque contienen estos elementos. Otra cosa que es muy importante de la Reforma, y yo quisiera enfatizar bastante esta parte, es el lema que se dio en la Reforma. Véanla ustedes, en latín y en español: Iglesia reformada, siempre reformándose. Ecclesia reformata, semper reformanda, ¿sí? Basada en Romanos 12, del 1 al 3, y que básicamente nos enseña este lema. La Iglesia Católica, como institución, hay que reconocer, Lutero lo hizo y muchos reformadores lo hicieron, criticaron lo que era el cristianismo original y en lo que se fue convirtiendo. Es decir, una iglesia dedicada a engañar a la gente, a la población, a utilizar la religiosidad para poder captar el capital y el dinero necesario para construir esas grandes edificaciones, y eso ante los ojos de Dios estaba mal. La Reforma Protestante nos hereda este lema y debemos tenerlo siempre presente, porque la iglesia que se queda estática en la búsqueda de la voluntad de Dios en un tiempo determinado puede convertirse y puede caer en los mismos pecados que tuvo la Iglesia Católica en el siglo XVI. Por lo tanto, la visión de la Reforma era que debemos recordar permanentemente que la Iglesia que ha sido reformada debe estar siempre reformándose. ¿Qué nos dice Romanos 12? El versículo 2, que básicamente es el importante para este lema, que dice que debemos aprender a transformar nuestra mente, nuestras capacidades, nuestros conocimientos a los tiempos presentes para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, una de las principales responsabilidades que debe tener todo creyente y toda iglesia y todo espacio o agrupación religiosa, en este caso del pueblo evangélico, tiene que asimilar este lema como suyo, porque iglesia que se vuelve estática en el tiempo, iglesia que se comienza a utilizar la religiosidad o elementos de la fe cristiana para otros fines o intereses, podemos decir con toda seguridad, va a terminar mal. En cambio, una iglesia que busca permanentemente la voluntad de Dios, una iglesia que busca permanentemente reformarse para ver qué desea Dios en los tiempos presentes, esa iglesia va a continuar en la historia. Entonces, este lema, hermanos y hermanas, yo quisiera que ustedes lo asimilen, porque es importante meditarlo, reflexionarlo, profundizarlo, analizarlo y aplicarlo principalmente. Algunas cositas que debemos dejar en claro. Los reformadores del siglo XVI fueron los impulsores religiosos del mundo moderno que nacía, mientras que el catolicismo buscó proteger la organización medieval de reyes y de papas. Esa fue la gran diferencia. Por eso es que nosotros padecimos durante 500 años, a más todavía, también esa forma de vivencias en América Latina.
¿Qué pasó después de la Reforma? Se creó, por ejemplo, la Santa Inquisición. Y bueno, es otra temática, no la voy a mencionar ampliamente acá, pero todos sabemos más o menos qué pasó con la Santa Inquisición. Otra cosa que es importante para nosotros es que la Reforma Protestante no es un hecho histórico, por si acaso, es un proceso histórico. Es decir que es un hecho histórico significa que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero pega las 95 tesis en Alemania, en una iglesia, y a partir de ahí se da la Reforma Protestante. Mentira, así no es. Realmente nosotros tenemos que entender la Reforma Protestante como un proceso histórico que se da con pre-reformadores, los reformadores y los post-reformadores también. Es decir, personas que contribuyeron posteriormente también al desarrollo de la Iglesia tal ahora como la conocemos. Por ejemplo, uno de ellos es Juan Wesley, que él no es parte de la época reformadora, pero es un post-reformador. Y otros exponentes que también nosotros podemos desarrollar o ver desde nuestras propias iglesias. Bien, hermanos, hasta aquí voy a compartir con ustedes esta pequeña reseña histórica de lo que es la Reforma Protestante. Hay muchas cosas todavía que compartir, hay muchas cosas que hablar. Yo sé que espero haberles creado a ustedes el interés por comenzar a investigar, a leer, a profundizar tal vez algunas cosas que posiblemente les hayan llamado la atención y bueno, es parte de nuestra vida y de nuestra propia naturaleza el aprender cada día más. De eso se trata. Iglesia reformada, siempre reformándose. Queremos también invitarles a conocer, a partir de este espacio, nosotros estamos desarrollando una institución que busca educar a través de las redes virtuales, a través de estos grandes espacios que tenemos hoy en día para poder comunicar cosas, y he creado lo que he llamado Escuela Virtual de Formación Eclesial. Ustedes pueden buscarme en el Facebook, van a encontrar el nombre. Les agradecería mucho si le pueden dar un like, ¿verdad? Gracias a todos aquellos que ya lo están haciendo. Y a la vez también decirles que estamos dando cursos de manera virtual ya desde un tiempito atrás. Hemos facilitado 2 cursos presenciales y uno virtual que estamos compartiendo, y quisiera que ustedes me sigan porque van a haber novedades. Algunos van a tener posiblemente un pequeño costo, pero yo creo que mi visión no es la de hacerme rico con este trabajo, pero sí de compartir con ustedes conocimientos, experiencias, riquezas que he logrado aprender en 24 años de labor pastoral, y quisiera que me sigan porque yo sé que muchos de ustedes, hombres y mujeres que son parte de mis redes sociales, van a ser bendecidos con lo que estamos haciendo. Quisiera invitarlos entonces a llamarme si desean, o me pueden escribir. Ahí está en la presentación voy a ponerles mis datos, mi correo, mi teléfono, y puedan ustedes entonces de esa manera interactuar conmigo, porque cada cierto tiempo estoy lanzando algunos cursitos, estoy tratando de ayudar a la iglesia. Mi interés principal es hacer que las nuevas generaciones tengan herramientas, tengan posibilidades de conocer cosas que a veces la experiencia nos da a punta de golpes, a punta de subes y bajas, a punta de caídas y de levantadas, y yo quisiera ayudar a muchos de ustedes a poder aprender cosas que el Señor me ha podido otorgar en estos años de trabajo pastoral, y quisiera que se haga de una manera muy sencilla. Los espacios virtuales ahora nos permiten tener esta interacción, ¿verdad? Si eso hubiera existido hace 20 años atrás, ¡wow!, cuántas maravillas se hubieran podido hacer, pero ahora tenemos ese espacio y hay que aprender a desarrollarlos, hay que aprender a utilizarlos, y yo quisiera entonces que ustedes me sigan porque se vienen grandes cosas. Muchas gracias, hermanos y hermanas, Dios les bendiga, y les agradezco entonces a aquellos que me están siguiendo y me hacen un like a la Escuela Virtual de Formación Eclesial. Bendiciones.